el tema que nos convoca el día de hoy coincide precisamente con mi tesis de grado de maestría de la Pontificia Universidad Javeriana, ya hace algunos años. Fue un trabajo de 3, 4 años de desarrollo que culminó con una tesis que tuve pues el privilegio de que fuera reconocida con una mención de honor por parte de la universidad y que fuera publicada. Y ese es el libro al cual se hizo mención al momento de leer mi currículo, que es el régimen general de responsabilidad de los directores y administradores de sociedades y su aseguramiento. Y es precisamente el mismo tema que nos convoca el día de hoy y sobre el cual me referiré en esta exposición. Yo, antes de empezar con la exposición, sí quiero resaltar algo, y es, en este foro que ustedes tienen, debo reconocer que es altamente ecuménico, y eso me parece maravilloso. Yo pues, soy secretario ejecutivo de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, que es la sección colombiana de AIDA, es el homólogo de ACODES en Colombia, y nuestra asociación tiene más tendencia a tener mayor participación por parte de las compañías de seguros. Obviamente siempre se hacen foros donde se invita al supervisor, pero la mayoría de abogados que participan son como expositores, por lo menos son de compañías de seguros. Los abogados litigantes, los que están del otro lado de la baranda, normalmente son asistentes. Entonces lo que hacen es nutrirse de información privilegiada de cómo piensan las compañías de seguros, y tengan la certeza que siempre la utilizan en contra de las compañías más adelante. Acá el foro lo veo yo diferente. Este es un foro donde permiten la participación de ambos bandos, y eso la verdad me parece muy, muy provechoso. Al fin y al cabo, pues yo soy catedrático, soy académico, y el ejercicio de la creación del conocimiento siempre se hace con distintos puntos de vista, y es un proceso. Yo sí creo que 20 años no son nada en regulación en materia de seguros y en desarrollo de las instituciones jurídicas. En Colombia el mercado ha sido siempre libre, nunca ha habido monopolio del Estado, y aún así hoy por hoy seguimos teniendo falencias y deficiencias en regulación y en supervisión, y siempre vamos a ansiar cosas que no tenemos, pero paso a paso se deben ir alcanzando. En el caso de ustedes, con 84 años, fueron de monopolio de la actividad aseguradora por parte del INS, pues apenas tienen 10 años de experiencia. Pues yo creo que lo primero que tenía que hacer la superintendencia acá era pues organizar la casa y ver temas macros. Ya cuando uno logra resolver temas macros, que todavía no los ha resuelto todos, porque según lo que escuché en la presentación hay 2 temas pequeños que siguen, que son NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Ese es un tema sencillo, en Colombia llevan 6 años implementándolos, no se preocupen. Mucha suerte con eso, no, tranquilo. Apenas es el inicio. Y eso que nosotros en Colombia somos gomosos de copiar todo lo que sale de manera inmediata de Europa o Estados Unidos. Aquí en el año 96 fue que hicieron la ley modelo de comercio electrónico de UNCITRAL, y en Colombia en el año 99 ya la habíamos vuelto ley de la República. A duras penas había acceso a internet en muchos sitios, pero ya teníamos nuestra ley de comercio electrónico, porque nos gusta ser pioneros en eso. Y miren que con NIF fue lo mismo, y vamos 5 años, luego el proceso es largo. Y el otro tema es Solvencia 2. Solvencia 2 en Colombia llevan también 5 años implementándolo. Está desde el decreto 2973 del año 2013. Expedido. ¿Cuántos manejos de reservas se están haciendo conforme el nuevo decreto? Creo que hace 6 meses empezó de alguna forma a operar, y hemos tenido serias dificultades en la parte de reservas catastróficas en materia de terremoto, que no es sencillo. Entonces creo que el camino es largo. Lo que pasa es que se pueden atender varios frentes, como cuando uno hace obras de infraestructura, trabajar 24/7 con distintos frentes al mismo tiempo para poder atender todo, pero es un proceso largo. Pero creo que van por buen camino, por lo menos tienen un foro ecuménico que les ayuda a esa proyección del conocimiento, que es muy valioso. Y no me voy a detener más con estos comentarios, pero la verdad no me pude resistir. La pasión con la cual ustedes discuten los temas de seguros pues despierta esa necesidad de hacer el comentario y destacar también la elegancia con la que lo hacen. Porque ustedes pueden discutir muy fuerte en el fondo, pero siempre conservan la forma, y eso es loable.
no estoy tan seguro que nuestro país, o mi país, Colombia, se pueda mantener esa elegancia en la conversación. De pronto somos un poquito más beligerantes, quizás esa es la razón por la cual no damos la oportunidad para hacer esa discusión de los dos polos, pero acá ustedes lo hacen con gran altura y los felicito por eso. Bien, algunas precisiones preliminares. Tenía aquí el artículo 3 de la ley reguladora del contrato seguro de ustedes, pero pues ya dieron lectura de eso en la primera presentación, no nos vamos a detener. Ustedes saben que el contrato seguro es un contrato mercantil, porque es mercantil y la actividad aseguradora no solo es mercantil, sino además es una actividad restringida, no la puede realizar cualquier sujeto, sino únicamente aquellos sujetos que han sido expresamente autorizados para su ejercicio, y es un contrato de traslación de riesgos, es un contrato oneroso. Un sujeto que es el tomador traslada a otro que es el asegurador a cambio de un precio, que es la prima, un riesgo, que puede estar en cabeza del mismo o en cabeza de un tercero. El titular de ese interés asegurable es el asegurado y la parte con la que celebra el contrato se le denomina tomador. Hay otro sujeto interviniente, lo vamos a ver, que es el beneficiario, que es el titular, el que tiene el derecho a recibir la prestación indemnizatoria. El seguro que vamos a ver nosotros es el seguro de directores y administradores, que se conoce en el mercado asegurador como seguro de D&O, por sus siglas en inglés, Directors and Officers. Este seguro de directores y administradores es un seguro de responsabilidad civil. Por eso haremos más adelante mención al seguro de responsabilidad civil y a los sujetos intervinientes en esa relación aseguraticia. Hay una norma que destaco que a mí me gusta mucho, que está en la mayoría de países de Centroamérica, que no tenemos nosotros en Colombia, que es, acá ustedes lo tienen en el artículo primero, y es la imperatividad de las normas del contrato de seguro. A mí esta norma me gusta mucho como está redactada acá y en otros países, en Guatemala, en El Salvador también, porque dice todas las normas del contrato de seguros son imperativas, punto, salvo aquellas que digan lo contrario. Eso hace el trabajo muchísimo más sencillo. En Colombia, ¿qué tenemos? Un artículo del código que dice los siguientes artículos son normas imperativas y no podrá pactarse en contrario, y tienen un listado que les quedó incompleto. Luego tiene otro listado de artículos que se pueden modificar únicamente en beneficio de la parte asegurada. Y tiene el 80% de los artículos referentes al contrato de seguro sobre los cuales no se dice si son normas imperativas o son normas supletivas. Esto es muy provechoso para nosotros los abogados, pero no tanto para los consumidores. Yo siempre he pensado que mientras más confuso sea el derecho, pues mejor para nosotros los abogados. No tanto para las personas que están siendo reguladas por esas normas, pero sí para nosotros los abogados. Si el derecho fuera tan sencillo, pues creo que la mayoría de nosotros no tendría trabajo. Y es parte de la complejidad que tiene nuestra profesión. Pero esta norma a mí particularmente me gusta mucho porque reduce en gran parte algunos problemas de la actividad aseguradora. Y en cuanto a partes intervinientes en el contrato de seguro, vamos a destacar lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Regulación del Contrato de Seguro. Son parte del seguro el asegurador, que es una persona jurídica especializada en el ejercicio de la actividad aseguradora, quien recibe el riesgo que se traslada. Está el tomador, que es una persona física jurídica, que es el que tiene la obligación de pagar la prima, declarar el riesgo y traslada ese riesgo que puede estar en cabeza propia o en cabeza de un tercero. Puede concurrir la figura del tomador con la figura de la persona asegurada y beneficiaria del seguro. Normalmente en los seguros de daños coincide. En el seguro de vida ustedes tienen claro que no. Yo nunca he visto un beneficiario que sea el mismo asegurado en un seguro de vida. Eso se les garantizo que es físicamente imposible. Solo dos sujetos en la historia hubieran podido reclamar su seguro de vida, ¿no? Dicen que Jesucristo y Lázaro entonces hubieran podido hacer el respectivo cobro del seguro, pero creo que no sé si eran asegurables o no. Bien. Y como partes intervinientes en el contrato seguro está el terceros relevantes, está la persona asegurada, que es la persona física, jurídica, que en sí misma o en sus bienes está expuesta al riesgo y es el titular del interés objeto del seguro. Y está el beneficiario, que como decíamos es el titular de la prestación
a cargo de la compañía de seguros. Bien. Un poco sensible el pointer y estoy como oprimiendo muy fuerte. Bien, miremos el artículo 40 de la ley del contrato de seguro en Costa Rica. Entonces se denomina como riesgo asegurable la posibilidad de que ocurra un evento futuro e incierto que no depende de la voluntad del asegurado. Los hechos ciertos y los físicamente imposibles, así como el juego y la apuesta, no constituyen riesgos asegurables. Se denomina siniestro la manifestación concreta del riesgo asegurado que hace exigible la obligación del asegurador. ¿Qué tienen ustedes en la norma? Simplemente se pueden asegurar hechos futuros que sean inciertos. El único hecho cierto que se puede asegurar es la muerte. Siempre el concepto de riesgo tiene que estar entre los extremos de lo imposible y lo probable. Lo imposible es 0% probable, no tiene sentido asegurarlo. Lo posible es 100% probable, son hechos cumplidos, no se pueden asegurar. Únicamente la muerte, como hecho cierto, se puede cubrir en razón a su absoluta indefinición. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo, y por eso se permite su aseguramiento. El siniestro será la realización de ese riesgo que fue objeto de aseguramiento. Ustedes tienen una norma en referencia al periodo de cobertura que para mí es bastante particular. Es una norma que yo solo he visto acá en Costa Rica, no la he visto en otro país, y establece que el periodo de cobertura en el seguro puede ser sujeto a ocurrencia, que es lo que normalmente opera en todos los demás países, y es que el riesgo debe ocurrir durante la vigencia del seguro, ¿cierto? El riesgo se realiza durante la vigencia del seguro y por ende el siniestro ocurre en la vigencia del seguro y estará cubierto si el mismo ocurre en vigencia de la póliza sin que importe cuándo sea reclamado el mismo. Una cosa es la ocurrencia del siniestro, otra cosa es la reclamación que se haga de la indemnización de ese siniestro a la compañía de seguros. Y esa es la modalidad de ocurrencia. Esa es la modalidad por la cual operan normalmente la mayoría de seguros en el mundo. ¿Cuándo está cubierto un terremoto? Cuando ocurre durante la vigencia de la póliza, no importa cuándo se lo reclame yo a la compañía de seguros, existiendo únicamente pues límites de prescripción. Ustedes permiten que la mayoría de seguros sean bajo la modalidad de ocurrencia, pero también se permite otra modalidad diferente, y es una modalidad por reclamación. Esta modalidad que ustedes tienen por reclamación es muy similar a la modalidad claims made, que es importante para lo que vamos a ver de nuestro contrato de seguro, pero como está redactada no es idéntica a la modalidad claims made que opera en otros países, incluyendo Colombia. ¿Por qué? Porque ustedes establecen que el siniestro también podría ser la reclamación que le haga el asegurado a la compañía de seguros durante la vigencia de la póliza. Y entonces, de manera genérica, permiten que cualquier seguro cambie de la modalidad de ocurrencia a la modalidad por reclamación. Conforme esta norma, y no me perdonarán, pero no conozco desarrollo jurisprudencial al respecto acá en Costa Rica que diga lo contrario, ¿no hay? Okay. Ustedes pueden decir que el terremoto pudo haber ocurrido en la vigencia del año pasado, pero como la póliza se pactó por reclamación, va a estar cubierto en la vigencia en la cual se le reclama a la compañía de seguros. Y se permite inclusive la cobertura de hechos pretéritos, como está redactada la norma. Miren, me permito leer el tenor literal de la misma. En el segundo caso, el seguro solo cubrirá los reclamos que presente la persona asegurada al asegurador dentro de la vigencia de la póliza, siempre y cuando el siniestro haya acaecido durante la vigencia del contrato o después de la fecha retroactiva, si ésta se hubiera pactado por las partes. Si uno habla de fecha retroactiva, podría estar hablando de hechos pretéritos y anteriores al momento de la celebración del seguro, ¿cierto? Y lo que va a determinar que haya cobertura es que sea reclamado en vigencia de la póliza. Ustedes ahí van a tener una discusión sobre el aseguramiento de hechos pretéritos y lo que llamamos, se llama el riesgo subjetivo o la incertidumbre subjetiva y la conciencia de si ocurrió o no un hecho. Obviamente una compañía de seguros en un caso de un terremoto no lo va a permitir
porque un terremoto es un hecho cierto, nadie va a suscribir un siniestro. Pero en otras líneas de negocios, eventualmente, cuando se desconoce si ha ocurrido o no un hecho, de pronto podemos terminar cubriendo hechos pretéritos que hayan efectivamente ocurrido, pero que desconozcamos sus efectos o alcances. Y en ese caso, bajo la modalidad por reclamación, se le podría dar cobertura a seguros de responsabilidad civil, donde es muy útil la figura de seguros por reclamación o cláusulas claims made. Ya vamos a referirnos más adelante a las cláusulas claims made en detalle, pero resalto eso. ¿Cuál es la diferencia frente a las cláusulas claims made de otros lugares en el mundo? Que en otros lugares el siniestro en claims made se toma como la reclamación que le presente la víctima al asegurado. La reclamación no es del asegurado a la compañía de seguros, es de la víctima al asegurado, de la víctima al tercero civilmente responsable, que sería el asegurado, o al civilmente responsable, mejor no al tercero, sino al civilmente responsable, que sería el asegurado. En este caso, en Costa Rica, de utilizarse esta norma para hacer seguros claims made, podría uno decir que son válidos una forma de cláusulas claims made que se conocen como claims made and reported, donde se hace la reclamación al asegurado y el asegurado está obligado a reportar o a notificar a la compañía de seguros. La legislación de ustedes lo admitiría. En Colombia, por ejemplo, el claims made and reported, por algunos fallos de la jurisprudencia, ha sido declarado ilegal, porque no se le puede exigir al asegurado que reporte a la compañía de seguros para que se constituya el siniestro, porque bajo la legislación colombiana únicamente la reclamación que reciba el asegurado es el siniestro mismo. Acá ustedes bien podrían tener el claims made and reported porque la norma dice que el siniestro es la reclamación que haga el asegurado a la compañía de seguros. Es una norma muy particular, pero que da pie a que ustedes válidamente puedan tener acá en su legislación cobertura bajo una delimitación temporal diferente a solo la modalidad por ocurrencia, como podría ser la modalidad claims made o por reclamación. Bien. Se enloqueció. Bien, entonces, lo que les decía, la regla general de operación de los seguros en el mundo es ocurrencia. Sin embargo, hay algunas excepciones que se reconocen internacionalmente en la mayoría de legislaciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Primero está el riesgo putativo, que es esa incertidumbre subjetiva sobre si ocurre un siniestro o no, que se da en materia de seguros marítimos. Este riesgo putativo pues tenía una razón de ser histórica. Hace 500 años usted zarpaba a navegación y no sabía qué iba a pasar con la embarcación, pero pues hoy por hoy existe GPS, satélites y demasiadas cosas que le permiten a uno saber realmente qué pasó con el barco. Materia marítimo ya no es indispensable, pero en los denominados riesgos terrestres o en seguros terrestres, el amparo de hechos pretéritos sobre los cuales yo tenga incertidumbre subjetiva sobre ocurrieron o no, si es necesario. Miremos, por ejemplo, el caso de los seguros de infidelidad y riesgos financieros, que se conocen internacionalmente como pólizas de crime o seguros de manejo. Hay países donde se manejan como fianzas o cauciones. En México son fianzas y cauciones. Creo que acá también tienen cobertura bajo fianza o caución de este tipo de riesgos. Y es la infidelidad de un empleado frente a su empleador, son hechos normalmente ocultos. Solo las personas muy descaradas son infieles de frente, ¿no? No es lo usual. La mayoría de actos de infidelidad son ocultos y no se descubren de manera inmediata. Usted puede haber sido víctima de un hurto por parte de una empleada durante un periodo de 5 años y no estar enterado. De pronto, para cuando usted actúe ya puede estar prescrito cualquier acción contra la compañía de seguros y eso se maneja por ocurrencia, ¿cierto? Y pues no sería lógico que un seguro opere de esa manera. ¿Qué se inventó internacionalmente? Que ese tipo de riesgo opere bajo una modalidad que se llama descubrimiento. ¿Cómo se genera el siniestro en descubrimiento? No cuando se realice el hecho, el riesgo, sino cuando se descubra. Cuando yo me entere que estoy siendo víctima de un hurto por parte de un empleado, en ese momento en que yo lo conozca por primera vez, habrá un siniestro y será ese el detonante de la cobertura bajo una póliza de infidelidad de riesgos financieros. Esa es una modalidad. La otra, para seguros de responsabilidad civil exclusivamente, se puede pactar por reclamación. ¿Y qué implica por reclamación? Que
el detonante de la cobertura no será el acaecimiento de un hecho dañoso que le produzca un perjuicio a un tercero, sino va a ser la reclamación que ese tercero le realice al civilmente responsable, que por supuesto será el asegurado. Entonces, la cobertura no estará marcada por el daño o ese hecho dañoso, sino por la reclamación que provenga por parte de la víctima al asegurado. Yo tengo un profesor en Colombia que dice que solo es derecho lo que se puede pintar. El tipo es artista, entonces trata de explicarlo de esa manera, pero la verdad lo que se puede pintar jurídicamente hace más sencilla su comprensión. Acá tenemos la modalidad por descubrimiento. Las pólizas pueden tener o no un periodo retroactivo, no es indispensable, no es un elemento esencial de esta cobertura, pero pues si se tiene, pues es muchísimo mejor. La vigencia de la póliza está comprendida en esta línea azul. Esta línea roja, el periodo retroactivo, implicará que los hechos de infidelidad pueden haber ocurrido durante este tiempo o durante la vigencia de la póliza. Acá puede estar el hecho dañoso en el periodo retroactivo o durante la vigencia de la póliza. Sin embargo, la afectación del seguro, el siniestro mismo, estará marcado por el descubrimiento que se tenga de ese hecho dañoso en vigencia de la póliza. Si yo no descubro en vigencia de la póliza ese hecho dañoso, no va a haber siniestro, no va a haber cobertura. Pero si yo lo descubro en vigencia de la póliza, estará cubierto si el hecho se verificó en vigencia de la póliza o inclusive dentro del periodo de retroactividad. Bien, y eso es lo que marcará el siniestro bajo la modalidad por descubrimiento. El seguro de responsabilidad, ustedes acá en Costa Rica no es 100% claro a que se refiere únicamente a la modalidad por ocurrencia. No hace referencia como tal a eso. La norma es bastante plana sobre el particular, de tal manera que tendremos que armonizarla con lo que hemos visto de periodo de cobertura en la norma que anteriormente hemos leído. Pero la regla general en el mundo y lo que uno infiere de la lectura del artículo 83 es que el seguro de responsabilidad debería operar por ocurrencia. El seguro de responsabilidad civil impone al asegurador la obligación de responder de las indemnizaciones que debe pagar a la persona asegurada a favor de terceros por daños causados a la propiedad por lesión o muerte. No especifica que lo que demarca la cobertura de la ocurrencia de ese hecho dañoso, y sí, en materia de seguros de responsabilidad, limita en cierta medida la cobertura a daños a la propiedad o a lesión de personas. Vamos a ver que no todos los daños que se pueden causar en materia de responsabilidad civil moderna implican la destrucción de un bien o implican la lesión o muerte de una persona. Esto es muy de las pólizas de seguros de responsabilidad general, de las PLO, de predios, labores, operaciones, que es la póliza clásica, o de seguros de automóviles. Claramente cuando hay alguien atropellado, pues hay una afectación física al sujeto, o cuando se destruye un bien, el vehículo de otra persona. Pero, por ejemplo, en materia de directores y administradores se puede producir un daño eminentemente económico sin que se haya destruido absolutamente ningún bien, ni se haya dañado a ninguna persona. De hecho, los seguros de directores y administradores, como vamos a ver más adelante, solo cubren perjuicios financieros puros. Está excluido destrucción de cosas o lesión o muerte de personas. Entonces, pues acá es pues, una sugerencia de pronto de modificación, ya que están en este foro académico y estaban discutiendo qué cosas se podrían actualizar. De pronto este pedazo del artículo 83 puede bien ser objeto de actualización para dejar claro que se pueda amparar cualquier tipo de perjuicio siempre y cuando sea cuantificable. Son asegurables tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual, eso está perfecto. No así la responsabilidad derivada del dolo o la culpa grave. No lo iba a hacer porque queda poco tiempo, pero pues no va a resistir. El tema de la culpa grave es cuestionable si se puede asegurar o no. En Colombia hasta el año 90 era inasegurable, después se permitió el aseguramiento, pero en materia de algunas coberturas como directores y administradores, excluir la culpa grave a veces genera unas discusiones tremendas, porque todas las obligaciones de los directores y administradores están expresamente previstas en las normas legales. No hay una sola que no, o estatutaria o legalmente. Y entonces cada vez que usted inobserva una ley o inobserva los estatutos,
¿Será que ustedes lo pueden declarar como gravemente culposo su actuación? ¿Gravemente culpable? ¿Tremenda y altamente negligente? ¿Usted cómo conoce las normas? Y entonces, para evitar debates sobre si hubo culpa grave o no, pues también en este tipo de seguros resulta bastante útil esa previsión. Es una discusión que no es fácil, no es sencilla, el debate se da y únicamente, por lo menos en Colombia, la culpa grave solo tiene relevancia cuando se trata de responsabilidad contractual. No sé si en el régimen de responsabilidad civil acá costarricense sea igual. En materia de responsabilidad extracontractual nadie entra a calificar la culpa si es grave, leve o levísima. Yo creo que debe ser igual porque creo que todos lo copiamos de Francia y en eso pues todos los países deberían estar en la misma línea. Pero es un tema por discutir. Y esto que está al final coincide en muchas legislaciones, en Colombia es igual, no se pueden cubrir multas, penas u otras sanciones similares que se impongan en contra de la persona asegurada. Y la razón de ser de esto es pues, no dejar sin poder sancionatorio las multas. Si la multa y su efecto es sancionar a una persona para que sirva como precedente y tener un impacto económico en el patrimonio exclusivo de esa persona, pues si usted pudiera asegurar eso y transmitirle a un tercero, pues es absolutamente irrisoria la sanción. Yo siempre he dicho que esto es como el caso de lo que pasaba con el emperador chino. Hay una película que es El último emperador y entonces cuando iban a castigar al emperador, pues él no recibía el castigo directamente, sino tenía un poconón de súbditos que recibían el castigo por él. Yo no sé si él tenía conmiseración del dolor de sus súbditos a los cuales golpeaban, pero creo que ese no es un castigo efectivo. Si usted puede trasladar el monto de la multa a la compañía de seguros, se pierde la función. Muy bien. Claims made corresponde a una modificación del concepto de siniestro. Ya dijimos, no es la ocurrencia del hecho dañoso la que marca el siniestro, sino es la reclamación que recibe el asegurado por parte de la víctima. Es un sistema conjunto de cláusulas creado para delimitar temporalmente la cobertura. Vamos a hablar un poquito de la historia de Claims made más adelante. Su funcionamiento implica la combinación de distintas modalidades principales y accesorias. No nos vamos a detener en todas las modalidades, pero sí voy a hacer referencia más adelante a unas modalidades que las denominamos como modalidades prospectivas de cobertura. Se introduce al mercado latinoamericano debido a condiciones de reaseguro. Claims made es una imposición de las compañías de seguros, no es nada distinto a eso y es una explicación financiera, no es otra diferente. Hay una excepción a los principios de cobertura de hechos ocurridos y al de inasegurabilidad de la incertidumbre subjetiva. Yo puedo cubrir hechos pasados siempre y cuando yo desconozca sus efectos. Nació en Estados Unidos con el fin de proteger al asegurador contra siniestros de cola larga y o latencia larga, problemática de prescripciones largas, reclamaciones múltiples por diferentes vigencias aseguradas y la dificultad de determinar cuál es la póliza y asegurador responsable del siniestro. Seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces la historia de la asbestosis en Estados Unidos. Pues bien, la asbestosis en conjunto con otras muchas sustancias que generaron una responsabilidad gigantesca de empresas, generó que fueran necesarias las cláusulas Claims Made en los años 80 en Estados Unidos. ¿Qué es el asbesto? Es una sustancia, es un polvillo que se utiliza para la elaboración de ciertos insumos que se requieren en la construcción o en general otro tipo de materias primas. Se demostró que durante la exposición continua, durante muchos años, al polvo del asbesto se empezaban a producir unas enfermedades crónicas a nivel del sistema respiratorio. Cualquier cantidad de afectaciones a la salud. Las personas que estuvieron expuestas a asbestos terminaron demandando a sus empleadores. Hicieron esa demanda a los empleadores muchos años después. Digamos que trabajaron 30 años y al año 40 empezaron a demandar a sus empleadores. Y las demandas fueron millonarias. En Estados Unidos ustedes saben que tienen el sistema muy marcado de class action y entonces se agruparon varios y demandaron a los empleadores. Cuando llegó la demanda empezó el debate sobre no si era responsable o no el empleador. Creo que esa era una pregunta muy fácil de resolver. ¿Es responsable el empleador? Pues sí, eso no va a haber discusión. ¿Dónde fue el debate? ¿Dónde fue la inquietud interesante? Es cuál póliza de seguro que tenía contratado ese empleador
tenía que indemnizar esos daños. Y entonces empezaron a decir, obviamente, no, la póliza que estaba vigente en el momento que la persona tuvo el primer contacto con el asbesto. No, la que estaba vigente cuando la persona empezó a exteriorizar el padecimiento de la enfermedad del asbesto. Otro dijo, no, la póliza que estaba vigente cuando le reclamaron y demandaron a los empleadores su responsabilidad. Y entonces, la verdad, desde el punto de vista de coberturas por ocurrencia, es absolutamente imposible determinar en este tipo de daños que tienen una floración o una manifestación postergada en el tiempo, en qué vigencia realmente ocurrió el hecho dañoso. Es simplemente imposible. Y entonces, las compañías de seguros, como no se pudieron poner de acuerdo, a veces los jueces en Estados Unidos tienen unas potestades gigantescas y decidieron en este caso, ok, como para mí es absolutamente imposible determinar qué póliza debo afectar, y como adicionalmente tenemos que indemnizar unas sumas de dinero gigantescas, pues no va a tener ningún problema en condenarlos a todos solidariamente para que indemnicen los perjuicios causados. Y en ese momento las compañías de seguros dijeron, no se puede seguir explotando el ramo de responsabilidad civil, porque es absolutamente imposible de cuantificar su impacto financieramente. Yo cobré una prima de 10 pesos hace 50 años y puedo recibir 50 años después un siniestro que me afecte y que debo pagar con las primas que cobré hace 50 años. Eso financieramente es imposible de medir. ¿Qué hicieron las compañías de seguros para no cerrar el ramo? Y es que para determinados hechos dañosos, pues es necesario tener una delimitación temporal de la cobertura. ¿Qué me quita esa delimitación temporal de la cobertura? Todo el riesgo de cola larga o futuro. En un sistema claims-made, yo sé que si durante la vigencia del seguro no hubo reclamación, ya no va a haber más adelante responsabilidad de la compañía de seguros. ¿Qué me estoy quitando? La incertidumbre a futuro. Tengo certeza que si no se reclamó en la vigencia, ya no me va a tocar a mí como compañía de seguros, ¿cierto? ¿Qué me estoy quitando también de problema? La discusión sobre cuál debe ser la vigencia que se va a afectar. La reclamación es un hecho evidente, visible, que es muy sencillo determinar cuándo se produce el siniestro. Entonces, estas cláusulas fueron la respuesta del sector asegurador. ¿Qué problema tienen estas cláusulas? Que si no son manejadas de manera adecuada, como implican una delimitación temporal, pueden generar eventualmente vacíos de cobertura. Y muchos tratadistas, sobre todo abogados que no tenían el conocimiento técnico suficiente, empezaron a ¿cómo utilizar este término? Como a satanizar las cláusulas claims-made y a decir que eran un franco abuso de las compañías de seguros contra los asegurados. Sin embargo, las cláusulas claims-made bien entendidas, bien llevadas, pues son un mecanismo que puede funcionar de manera adecuada y que permite de alguna forma la explicación o la explotación en términos económicos razonables de la actividad de seguros para ciertas líneas de negocios. Bien. Entonces, en claims-made tenemos el triángulo de la responsabilidad, está el asegurador, está el causante del daño, que es el mismo asegurado, y está la víctima. La víctima le puede reclamar al asegurado, causante del daño, y este a su vez le puede reclamar a la compañía de seguros llamándola en garantía. Ustedes acá en Costa Rica no tienen acción directa de la víctima en contra de la compañía de seguros. En otras latitudes se permite que la víctima demande directamente al asegurador. ¿Cuál es la única discusión que existe cuando hay demanda directa por parte de la víctima al asegurador? Es si existe un litisconsorcio necesario entre asegurador y causante del daño. Es que hay víctimas que pretenden demandar directamente al asegurador y nunca vincular al responsable del daño. Y entonces quieren que la compañía de seguros defienda al responsable del daño como si la compañía hubiera estado presente en el momento de la causación del daño. Eso no debería ser admisible, pero es un problema que ustedes afortunadamente no tienen, que sí tenemos en Colombia. Entonces, pues no todo es malo de no tener acción directa, ¿no? Unas por otras, pero la legislación de ustedes entiendo que sí permite pagar directamente a la víctima en todo caso. No le da acción, pero hace válida la indemnización pagada directamente a la víctima, que creo yo que es un término medio razonable que permite el funcionamiento del sistema. Bien, entonces en claims-made puede haber un periodo retroactivo, vigencia de la póliza. El hecho dañoso puede ocurrir en el periodo retroactivo durante la vigencia de la póliza, pero solo estará amparado si es reclamado, en este caso pues de Costa Rica al asegurador, en los demás lugares al asegurado durante la vigencia de la póliza. Y eso generará
el siniestro para efectos de cobertura. Muy bien. Hablemos del riesgo en los seguros de directores y administradores y concretamente miremos un poco las normas referentes al sistema de responsabilidad de los directores y administradores. Ustedes me dirán, ¿qué tan relevante es el tema de responsabilidad de directores y administradores? Yo les voy a decir, muy relevante, muy importante. En Estados Unidos es importante desde hace casi 100 años, desde la crisis del 29, el crack del 29, hizo que se cuestionara el ejercicio de los administradores. ¿Quiénes son los dueños de una sociedad? Los socios, ¿cierto? Los accionistas, los socios en términos generales. ¿Quiénes toman las decisiones en una sociedad? Las del negocio, las del día a día. La junta directiva, los consejeros y pues el representante legal es el que termina ejecutando los negocios. Y entonces, ¿qué pasa cuando los administradores son mandatarios desprolijos? Cuando no tienen cuidado en la administración del dinero de otros. ¿Le pueden causar perjuicios a los socios? Sin lugar a dudas. ¿Le pueden causar perjuicios a terceros? También. Entonces, en Estados Unidos con la crisis del 29 se dieron cuenta del poder que tenían los administradores y la capacidad que tenían de causar daños. Y a raíz de eso empezaron a hacer más exigente el régimen de responsabilidad de los administradores. Y es un tema que hemos venido discutiendo 100 años y que aún no ha terminado de regularse. Porque hay un problema y es que el ser humano es tremendamente avaro y ambicioso. Y hay una patología que a la gente que le gusta el tema de análisis psiquiátrico de los criminales, pues empezará a hablar de los delincuentes de cuello blanco. Son personas que no tienen ninguna necesidad de robar, porque tienen recursos, tienen todo el dinero que quieran, pero aún así les gusta el poder y les gusta llenarse. Y siempre se inventan nuevas formas de ver cómo defraudan terceros. Y es una crisis económica tras otra. No para. Por ejemplo, en el año 2001 en Estados Unidos hubo 3 casos bastante destacados. ¿De qué se trataron todos estos casos? Los 3 son similares. Son administradores que se confabularon con los contadores de la sociedad y que empezaron a mostrar cifras de estados financieros que no coincidían con la realidad. Y entonces decían que la sociedad estaba muy bien, era muy rentable, tenía muchos ingresos, estaba dando una gran utilidad. ¿Cuál era la realidad? Otra completamente distinta, números rojos, pero no estaban reflejados en los estados financieros. ¿Cuál es el problema de esas sociedades cuando están cotizadas en el mercado de valores? Porque terminan captando dinero del público de manera directa. Y entonces, en estos casos, Enron se perdieron más de 60.000 millones de dólares del público en bolsa de valores. Y al final terminó costándole el empleo a 60.000 personas. Para el Estado no es solo la pérdida del dinero de los inversionistas, sino adicionalmente qué hace con 60.000 desempleados. WorldCom, Enron era una compañía que se dedicaba al mercado de energía mayorista. Era un especulador de mercado de energía. Entonces hacía operaciones de derivados con mercado de energía, con commodities, y en algún momento empezó a quedar mal por todos los lados y terminó quebrada. WorldCom era una sociedad dedicada a la comunicación telefónica. WorldCom terminó, por el mismo caso de información financiera imprecisa, generando pérdidas por más de 180.000 millones de dólares y 30.000 desempleados más. Entonces vean ustedes el impacto de unas decisiones causadas por parte de administradores que no fueron leales con la sociedad o que no cumplieron con su deber de diligencia y cuidado. Esto fue en el año 2001. ¿Se quedó así? No, sacaron una nueva regulación que es la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos para regular el tema contable, y aún así en el año 2007 tuvieron una nueva crisis económica que fue la crisis subprime en Estados Unidos. Hay una película que es buenísima que se llama The Big Short, creo que es el nombre en inglés, no sé, en Colombia la pusieron como La Gran Apuesta, no sé cómo la tradujeron acá, donde le explican a uno la crisis subprime en forma reducida. Y es exactamente lo mismo, es un juego de estos administradores realizado de manera indebida.
no voy a hablar de Costa Rica, de cómo pasa acá y qué ha sucedido acá, pero puedo contarles algunos casos de Colombia, ¿no? Que he tenido pues la oportunidad de conocer. Interbolsa era una comisionista de bolsa que se dedicó a hacer operaciones repo para inflar artificialmente el precio de una acción y pedía préstamos y préstamos para seguir subiendo artificialmente el valor de una acción, que llegó a un punto en que ya no pudo cubrir los créditos que tenía y se reventó. Es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera Colombiana y de un momento a otro estalló. ¿Qué se comprobó cuando se hizo la investigación? Que los miembros de junta directiva eran conscientes de lo que estaba pasando. De pronto no todos, a veces los independientes terceros no tienen toda la información, pero la mayoría de miembros de junta directiva sabía que estaban haciendo algo indebido y los miembros de junta independiente sabían que había una concentración excesiva en determinado tipo de acciones y que no se estaban cumpliendo todas las normas establecidas en la regulación existente en Colombia. Consecuencia, por lo menos unos 300, 400 millones de dólares de los consumidores absolutamente perdidos y que no se han podido recuperar. No todos los administradores que están involucrados acá son responsables. Hay unos que simplemente tuvieron la mala fortuna de pertenecer a esta sociedad, pero no fueron parte de ese grupo o de esos artilugios criminales. Para los que fueron criminales, la póliza de directores y administradores no va a tener efectos, porque son actuaciones dolosas y no podemos asegurar el dolo. Pero para los miembros de junta independiente, que simplemente tuvieron la mala suerte de estar relacionados con personas indebidas, la póliza de directores y administradores sí va a tener una función. Ellos sin lugar a dudas van a poder aclarar cuál es su responsabilidad o su ausencia de responsabilidad, pero van a tener que incurrir en abogados. Y entonces, pues abogado independiente que se respete, pues no trabaja gratis y tendrá que cobrar. Y entonces, así usted sea inocente, pues va a tener que incurrir en algunos honorarios de abogados. Entonces acá que están en el colegio de abogados y demás, entonces saben cuáles son las tarifas. Independientemente que uno sea responsable o no, va a tener que incurrir en esos gastos y es mejor tener un tercero que asuma esos gastos a que le toque hacerlo uno con su propio bolsillo. Y esta es una primera gran utilidad de las pólizas de directores y administradores. En Colombia tenemos otro que es el famoso Reficar, que es una refinería nueva que actualizaron en Colombia. ¿Cuál es el problema de la refinería? Que dijeron que iba a costar 4.000 millones de dólares y terminó costando 8.000 millones. Y no saben si los 4.000 millones de dólares de diferencia es porque se lo robaron o porque no hubo una debida planeación para contratar. La verdad, hacer una refinería no es sencillo, ¿no? No hay muchas refinerías en el mundo, es una obra cuyo precio puede variar. Entonces no se sabe cuánto fue falta de diligencia en la elaboración del presupuesto de la obra y cuánto fue, ¿cómo le dicen acá a ustedes? A los casos de contratación donde hay ciertas chorizo, eso. O si hubo un chorizo del 50% del valor final del contrato, no se sabe. Pero sea lo que sea, los administradores están siendo investigados porque tomaron decisiones que perjudican a la sociedad y que perjudican a terceros. Sean inocentes o no, van a tener que defenderse y van a necesitar gastos de defensa. Está el caso de Salud Coop en Colombia, que era una entidad promotora de salud, exactamente la misma discusión, problemas de manejo contable y discusiones sobre la forma como se estaban invirtiendo los recursos de la salud. ¿Son responsables o no? No sé, llevan 8 años investigándolos, todavía no han descifrado nada, pero hay abogados que llevan 8 años contentos de estar llevando esos procesos y hay personas que han tenido que asumir esos gastos. Entonces es mejor tener póliza para ello. Y un último caso en Colombia de un crédito de un banco que le prestó dinero a unas compañías que iban a realizar una obra de dragado del principal río de nuestro país y resultó que uno de esos contratistas era Odebrecht. Entonces todo lo que está con Odebrecht tiene problemas por todos los lugares y a los miembros de junta directiva del banco los están investigando por eso. ¿Cómo le prestaron dinero ustedes a los jóvenes de Odebrecht? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, hace 5 años ellos parecían muy prestantes, muy serios, los brasileños muy correctos. Ya de pronto, hoy por hoy, todo el mundo sabe quién
o cómo funcionaba Odebrecht, pero en ese momento que le prestaron el dinero no. Bien, ¿qué tienen ustedes en las normas sobre el Código de Comercio sobre administradores? Ustedes no tienen un listado de quiénes son administradores, no hay un listado, no todos los países lo tienen, Colombia tiene un listado, pero dice que no es taxativo, entonces genera problemas. Yo entendería de las normas de ustedes que son directores y administradores, los consejeros de una sociedad y obviamente quien lleve la representación legal de la sociedad. Aquí hay una norma interesante sobre administración conjunta. Cuando hay dos administradores, habrá derecho de veto por parte de uno de ellos. Tienen que actuar de consumo ambos administradores. Si son más de tres, pues tendrán que actuar por mayoría. Entonces es una norma especial. Esta, les confieso que no la había visto en otro lugar de la región, por lo menos la parte final. Y se indica que los liquidadores serán también administradores de la sociedad. Siempre el liquidador es el representante legal de una sociedad que ya ha sido disuelta y está en estado de liquidación. La póliza de directores y administradores normalmente no da cobertura para los liquidadores, porque está diseñada para empresas que están operando, que están funcionando. Bien, ¿qué deberes tiene establecido la normatividad costarricense? Se impone a los administradores que actúen con sujeción a la ley y a los estatutos con la diligencia de un mandatario y los hace a todos solidariamente responsables frente a la sociedad por los daños derivados por la inobservancia de tales deberes. Los consejeros y demás administradores están obligados a cumplir el deber de diligencia y lealtad actuando en el mejor interés de la empresa. Y el artículo 32 ter del Código de Comercio regula todo lo referente a gobierno corporativo y en materia detallada lo atinente a conflictos de interés. Bien, en todas las latitudes y en todas las regiones siempre se le impone a los administradores un deber de diligencia y ese deber de diligencia implica no dañar, actuar de manera cuidadosa, observar las normas y los estatutos sociales para no generar perjuicios. Los administradores son personas que deben ser versadas en negocios. Un administrador no solo está para impedir daños, sino también para poner a producir la sociedad. El administrador debe tomar decisiones en torno a ejecutar el objeto social, pero ello no implica que los administradores deban necesariamente siempre obtener resultados económicos positivos. Nadie los obliga a que sus decisiones sean exitosas. Y usted no puede ser responsable como administrador simplemente por el hecho de no haber sido exitoso económicamente en sus decisiones. Usted solo será responsable si es negligente. Acá no está consagrado de manera expresa, pero en otras legislaciones, en Colombia tampoco lo está. En Estados Unidos se habla de la regla de discrecionalidad de los negocios. Y es que se le prohíbe a los jueces entrar a analizar si una decisión tomada por un administrador fue económicamente productiva, si el administrador no ha incurrido en una inobservancia manifiesta de la ley o ha actuado estando involucrado en un conflicto de interés. ¿Por qué? La idea es que usted no juzgue con un espejo retrovisor a los administradores. Es muy fácil siempre, conocidos los hechos, juzgar lo que pasó antes. Con espejo retrovisor es muy sencillo. Uno siempre dice, ay, pero ¿cómo no supo? ¿Cómo no se le ocurrió? Pues bien, en el momento en que las cosas ocurren no eran tan evidentes. Como les digo, hace 5 años no todo el mundo pensaba que Odebrecht iba a tener los problemas que tuvo. Hoy por hoy todo el mundo dice, sí, Odebrecht, era fácil saber que eran corruptos. ¿Sí? Y la idea es que impedir a los jueces entrar a juzgar las decisiones de los administradores. Esa es la regla de la discrecionalidad de los negocios, que es una institución muy anglosajona. Actualmente en Colombia estamos haciendo un proyecto de ley para introducir de manera expresa la regla de discrecionalidad de los negocios, para evitar esa tentación de entrar a juzgar a los administradores por las decisiones que hayan tomado en términos económicos de rentabilidad de dichas decisiones. Y el otro deber que está consignado en todas las legislaciones es el deber de lealtad. El administrador debe ser leal con la sociedad. Y esto es importante porque una persona que actúa revelando información privilegiada de la sociedad, una persona que actúa incurso en un conflicto de interés, está siendo desleal con la sociedad. Tremendamente desleal con la sociedad.
Y cuando usted actúa con deslealtad frente a la sociedad, va a ver comprometida su responsabilidad. De hecho, la mayoría de las veces cuando usted actúa de manera desleal, estará actuando de manera dolosa. Y entonces en un comportamiento desleal o doloso no debería haber cobertura, en principio por el seguro de directores y administradores. Sin embargo, si la acusación es falsa, pues habrá cobertura de gastos de defensa porque usted tiene derecho a desvirtuar esos hechos. Bien, acá en Costa Rica existe una previsión expresa sobre la culpa invigilando o vigilando. Usted responde no solo por lo que usted haga, sino por sus omisiones, por lo que hagan sus subalternos que usted no detenga. Eso lo hará usted civilmente responsable. Y los consejeros serán solidariamente responsables con sus inmediatos antecesores en el cargo. Hay una norma similar en México y en otros países de la región donde dice, usted apenas llega al cargo de director administrador, pues tiene que revisar cómo está la casa, ver qué errores hubo y delatar todas las irregularidades que haya en el pasado. Si usted no lo hace, empieza a responder de manera solidaria con los que estaban antes. Eso es un tanto complejo. No sé qué tanto funcione. Muchas gracias. No sé qué tanto delaten acá en Costa Rica lo que está o lo que se había cometido por los antecesores en el cargo. Pero está previsto en la norma. Si yo llego y no delato, me vuelvo solidariamente responsable. Y es una previsión compleja. Bien. Como todos los regímenes de responsabilidad de directores y administradores, hay unas causales eximentes de responsabilidad específicas. Cuando usted procede en ejecución de acuerdos de la asamblea, no va a ser responsable porque está siguiendo órdenes de los socios, salvo que esas órdenes sean manifiestamente ilegales. Porque si son manifiestamente ilegales, usted tenía que abstenerse de actuar. Pero la norma exige manifiestamente ilegal. Y la responsabilidad por actos y acciones de los consejeros no se extiende a aquel que, estando inmune de culpa, haya hecho notar por escrito, sin retardo, un disentimiento y dé inmediatamente noticia de ello, especialmente al fiscal de la sociedad. Esto es similar en otros ordenamientos jurídicos. ¿Qué se dice? Los administradores deben ser diligentes. Si usted no asiste a una reunión de junta directiva sin ningún tipo de excusa, usted no está actuando de manera diligente y de alguna forma será responsable por complicidad. Si usted vota en blanco, ¿qué creen que pasa? Pues que vota en blanco es también cómplice. La norma pide decidir y eso implica votar en contrario. Y adicionalmente la norma de ustedes es exigente, porque implica también denunciar ante el revisor fiscal, ante el fiscal de la sociedad. Entonces es bastante exigente la responsabilidad de los administradores en esa parte aquí en Costa Rica. Eso es importante. Hay que tenerlo en cuenta. Uno a veces en una junta directiva se deja llevar por el colectivo y entonces cree que como todo lo están haciendo no es tan grave. Y cuando se da cuenta puede terminar siendo solidariamente responsable con otras personas que tenían una agenda oculta que no le cuentan a uno y uno de pronto simplemente va como un borrego sin oponerse. Y eso es peligroso. Yo siempre he dicho, las personas que aceptan ser parte de una junta directiva tienen que entender la magnitud de la responsabilidad que están asumiendo. Eso no es solo ir a hacer relaciones sociales, contactos, amistad, enterarse de chismes, noticias. Es una responsabilidad grandísima. Se toman unas decisiones trascendentales y si uno no es cuidadoso puede terminar siendo un idiota útil de otros. Y he visto muchos idiotas útiles en Colombia, inocentes absolutamente, que hoy por hoy pueden estar en la cárcel o pueden estar con su patrimonio completamente destruido por no darse cuenta de algunas acciones que se estaban cometiendo al interior de una junta directiva. Entonces, es de gran responsabilidad. Si uno tiene esa distinción, debe saber que tiene un gran deber y una enorme responsabilidad y que las normas son exigentes, porque la idea es profesionalizar el ejercicio de la actividad de administración de las sociedades.
Y para terminar, el artículo 191, bueno, habíamos estado leyendo el 189, que es la norma fundamental de ustedes de responsabilidad de los administradores en el Código de Comercio, y el artículo 191 dice que la responsabilidad de los administradores se extinguirá por la aprobación del balance respecto a las operaciones que ahí consten, siempre y cuando la información de los estados financieros sea real, no se haya engañado a los socios, por la aprobación de la gestión de manera expresa o por la renuncia a ejercer la acción social de responsabilidad contra los administradores, y también cuando los consejeros hubieran procedido en cumplimiento de acuerdos de la Asamblea, siempre y cuando los mismos no sean abiertamente ilegales. Bien, ¿qué características diríamos que tiene el sistema de responsabilidad costarricense de directores y administradores? Las siguientes. Es un sistema de responsabilidad civil por el hecho propio, es un sistema de responsabilidad civil subjetivo, se requiere dolo o culpa y no se presume la culpa de lo que está aquí en las normas. Tiene causales especiales de exoneración, existe responsabilidad solidaria cuando hay una participación plural de administradores en la realización de un daño. No existe en el código una proscripción expresa de pactos o acuerdos de limitación de responsabilidad en favor de los administradores. Yo no vi en la regulación de ustedes eso. Colombia no lo tiene, pero la reforma que se está tramitando permite hacer acuerdos de limitación de responsabilidad de los administradores. Eso es muy usual en Estados Unidos. Usted puede limitar la responsabilidad de los administradores con la restricción de no ir a condonar el dolo futuro. Obviamente el dolo no se puede condonar, no se puede evitar, pero sí usted puede limitar su responsabilidad. Y se habla expresamente de responsabilidad del administrador ante la sociedad únicamente. El código es constante en eso, solo habla de responsabilidad ante la sociedad. Pero en el 189 habla únicamente de la sociedad. Ahora, entiendo que la posición debería ser frente a terceros también de manera... Claro. Claro, de acuerdo. Y el tema que se adelantaba, acción social de responsabilidad y acción individual. La acción social es una acción en cabeza de la sociedad para recomponer el patrimonio de la sociedad. La acción individual es una acción que puede estar en cabeza de terceros o de los socios para reclamar perjuicios que hayan sufrido directamente en su patrimonio, causados por una conducta indebida por parte de los administradores. La acción social de responsabilidad acá en Costa Rica creo que tiene el mismo problema de la acción social de responsabilidad colombiana, y es que en la práctica es absolutamente inoperante. No sé si ustedes tengan casos, pero cuando usted exige una mayoría de la Asamblea General de Accionistas, una mayoría simple, pues la mayoría de los casos nunca va a haber el quórum suficiente decisorio para aprobar esa moción e ir en contra del administrador. Hay otros sistemas jurídicos en España, en México, que establecen unas mayorías muy pequeñas, 5%, 10% del capital social, y con eso pueden permitir que los minoritarios, que normalmente son los afectados, puedan accionar en nombre de la sociedad contra el administrador. ¿Y por qué es importante permitir el ejercicio de la acción social de responsabilidad por grupos minoritarios? Porque es que muchas veces no se genera un perjuicio directo en el patrimonio de los minoritarios o en general de los socios. El perjuicio se encabeza a la sociedad. Y entonces, como yo no tengo un perjuicio propio, no puedo ejercer la acción directa. Y se puede determinar un perjuicio causado a la sociedad no siendo indemnizado de ninguna manera. Este es un problema que tiene nuestra legislación y que veo que ustedes también tienen en la medida que no se permite la acción social en la práctica. Bien, y hay una norma de prescripción especial donde dice que todo lo referente a sociedades es de 1 año el término de prescripción en la legislación de ustedes. Ustedes tienen un término de prescripción bastante corto. A mí eso me parece positivo. En Colombia todavía tenemos términos de prescripción de 10 años en algunas materias. Esos son terribles y para el sector asegurador no son agradables esas prescripciones largas. Origen del seguro. Vamos a hacer la historia larga más sencilla. A raíz de la crisis del 29 se produce la necesidad de modificar las normas que regulan directores y administradores. Se volvió un régimen más estricto. Cuando surgen las normas que regulan a los administradores, pues obviamente en el mercado de Londres, en el mercado de Lloyd's, empiezan a ofrecer el producto. Y el producto al comienzo no fue tan demandado. Los administradores no tenían conciencia todavía de su responsabilidad y de la afectación patrimonial que podían sufrir.
¿Cuándo el producto empieza a popularizarse en los Estados Unidos? ¿Cuándo se le impone a las sociedades el deber de indemnizar por cuenta de sus administradores y el deber de asumir los gastos de defensa de los administradores? En ese momento las sociedades, cuando saben que cada vez que demandan a un administrador tienen que pagar los gastos de abogados, empiezan a ver que es necesaria la póliza. Y eso impulsa la venta de seguros de directores y administradores en Colombia. En Estados Unidos. En Colombia actualmente las sociedades no tienen que asumir los gastos de administradores, acá en Costa Rica tampoco. Y creo que un cambio en esa materia puede dinamizar muchísimo la compra de ese tipo de seguros. O también se puede lograr mediante la concientización de los administradores de la afectación de su propio patrimonio. ¿Cuál es la dificultad del seguro de directores y administradores? Que es un seguro que se vende en grupo, es un seguro que siempre contrata a la sociedad por cuenta de sus administradores, entonces no lo venden de manera individual. Por eso fue tan provechoso en Estados Unidos que existiera un interés por parte de la sociedad, de la entidad administrada, de adquirir el seguro. Los años 40 y 50 se dinamizó el concepto de indemnizaciones corporativas y eso incrementó la venta. En los años 60 se consolida el seguro y finalmente en los años 80, bueno, aquí hay una parte que es importante destacar y es que inicialmente existieron dos tipos de pólizas casi que separadas. Una que es la cobertura A, indemnizaciones contra los directores y administradores no reembolsadas a las empresas, y la cobertura B, reembolsos corporativos para indemnizar directores y administradores. La cobertura A ampara el patrimonio del administrador exclusivamente. La cobertura B ampara el patrimonio de la entidad tomadora que estaba obligada a indemnizar por cuenta del administrador. Y la póliza le daba el reembolso a la entidad tomadora. Más adelante se habla en los años 90 de una cobertura C. La cobertura C es lo que se conoce como entity cover y se cubre exclusivamente el patrimonio de la empresa, no cuando tenga que indemnizar por cuenta del administrador, sino el patrimonio de la propia empresa. En los años 70 comienza la crisis de las pólizas de directores y administradores y se consolida en los años 80 con el tema ClaimsMate. Obviamente con el escándalo de Enron y WorldCom, el mercado de seguro de directores y administradores se retrae, pero a partir del año 2008 otra vez hemos venido en una senda de mercado blando, donde hay mucha oferta de seguro y reaseguro, y entonces se ofrece a buenos precios las pólizas de directores y administradores, se levantan restricciones. ¿Cuál es el problema del mercado de seguro? Que el mercado de seguro es cíclico. Se expande y se contrae. Llevamos en un periodo blando de 10 años, pero he visto y he escuchado de cierre de algunos reaseguradores últimamente que están cerrando operaciones en América Latina. Eso va a generar necesariamente contracción de la oferta y es posible que nos vayamos a acercar a un periodo de mercado duro en materia de seguros y reaseguros. Esto es cuestión de oferta económica. Mientras que la actividad aseguradora sea tremendamente rentable, siempre va a haber mucho capital de gente que está dispuesta a ofertar y ofrecer la actividad aseguradora. Pero cuando la misma ya no es tan rentable, y creo que no ha sido tan rentable en los 2 últimos años, de pronto se contrae y eso va a implicar una subida de precios. Vamos a ver realmente qué termina pasando. ¿Qué termina pasando? Porque hace 10 años la actividad aseguradora está siendo más rentable que otras actividades financieras. Y mientras que eso se sostenga, los inversionistas van a tener su dinero en la actividad aseguradora. Entonces, en resumen, las pólizas de D&O surgen para proteger el patrimonio del administrador. La idea es proteger el patrimonio del administrador que se pueda dar afectado cuando sea civilmente responsable por una decisión que tomó en el ejercicio de sus funciones como director o administrador. Y entonces estas pólizas se terminan convirtiendo en un incentivo para la contratación de directores y administradores. Se llega al extremo en Estados Unidos que usted no acepta un cargo en junta directiva o no acepta usted una designación como CEO de ninguna empresa si no le garantizan que va a tener una póliza de directores y administradores. Usted dice, es una gran responsabilidad, me puedo ver expuesto y entonces no voy a asumir ese cargo si usted no me garantiza que en el momento en que me pase algo va a haber un patrimonio que me respalde, que me pague el abogado, etcétera, etcétera.
De hecho, en Estados Unidos, de manera tributaria, fiscal, las pólizas de directores administradores se consideran un beneficio laboral adicional y les toca tributar por ese pedazo de pólizas de directores administradores. No sé cómo hacen el cálculo para el porcentaje de prima que corresponde a cada uno de los asegurados, pero sí se considera como un beneficio laboral en los Estados Unidos. Yo les puedo compartir del mercado colombiano. Las pólizas de directores administradores se empezaron a vender en el año 98. Tienen 20 años. Al comienzo no se vendía mucho, no había tanta necesidad, pero hoy por hoy el nivel de penetración de pólizas de directores administradores en el mercado es grande y el nivel de uso de las pólizas ha crecido. De pronto no tanto en indemnizaciones a terceros, pero sí en el amparo de gastos de defensa. A los administradores los demandan mucho. Que vayan a tener éxito las demandas es otra cosa, pero que a ustedes les va a tocar defenderse si son administradores es diferente. Y si toca, y la siniestralidad se ha incrementado bastante en materia de directores administradores, sobre todo en pólizas que están ligadas con entidades que tienen una naturaleza mixta, donde hay accionistas que son particulares y hay otro accionista que es el Estado. Cuando hay dinero del Estado, hay investigación del ente fiscal, que en Colombia se llama la Contraloría General de la República, y vincula mucho pólizas de directores y administradores a los procesos de responsabilidad fiscal. Eso ha incrementado tremendamente la siniestralidad en esta materia. Bien, miremos el seguro. Vamos a empezar hablando de los principales amparos del seguro de directores y administradores y luego vamos a hacer referencia a las exclusiones. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Más tiempo que bien. Ok. Muy bien. Entonces, tomador. Les decía, este es un seguro de grupo, este es un seguro colectivo que contrata la entidad tomadora, que es la sociedad administrada. No venden pólizas de directores y administradores individuales. Si usted es miembro de una junta directiva, no puede decir y llegar a una compañía a pedir la póliza de directores y administradores porque no se vende de esa manera. Solo en esquema grupal y solo contratado por la sociedad misma. ¿Quiénes son los asegurados? Regla general, las personas naturales. A veces puede haber un administrador que es una persona jurídica, no es usual, pero las pólizas no necesariamente lo excluyen, que ejerzan funciones de directores y administradores. Hay algunas coberturas que se han ampliado en favor de la entidad tomadora, donde la entidad tomadora también tendrá la naturaleza de asegurado, ya lo vemos más adelante. Los beneficiarios de la póliza de directores y administradores serán terceros afectados por la actuación del administrador. Obviamente en los lugares que hay acción directa pues podrán demandar directamente a la compañía de seguros. Acá en el caso de Costa Rica pues no tendrán acción directa, pero por ley pueden ser beneficiarios de la póliza las víctimas que hayan sido afectadas por las decisiones de los administradores. El concepto de asegurados no incluye auditor independiente. Un auditor independiente no es administrador. Revisor fiscal o el fiscal no son administradores, ellos son personas que supervisan la gestión de los administradores, actúan en interés de los socios. El asesor externo, por regla general, no es un administrador. El síndico no es administrador. El liquidador sí es un administrador como tal, pero, como les decía, las pólizas de directores y administradores únicamente se venden a empresas que están operando, que están activas. A los liquidadores se les puede vender una póliza de directores y administradores especial, pero no es la póliza normal que se comercializa. El interventor o gerente o cualquier otra persona con un cargo similar o análogo no son administradores para efectos de la póliza. ¿Qué se cubre? El patrimonio del asegurado. Como todo seguro de responsabilidad civil, el riesgo que se cubre es el surgimiento de una obligación o un débito de responsabilidad, que es tener que indemnizar a un tercero. ¿Cuál es el interés asegurable? Pues el patrimonio mismo de la persona que está expuesta a ser civilmente responsable. Bueno, esta es la norma que ustedes tienen de no acción directa, el artículo 88 de la ley reguladora del mercado de seguros. La cobertura básica es la de indemnización de perjuicios. ¿Y qué se indemniza?
los perjuicios que hayan sufrido los socios, los terceros, incluso la sociedad cuando actúa en ejercicio de la acción social de responsabilidad, causados por una gestión contraria a derecho por parte de los administradores. Si el administrador inobserva su deber de diligencia y cuidado o su deber de lealtad, tendrá que indemnizar a la persona que haya sufrido un perjuicio. Y la póliza ampara el pago de esa indemnización, es la cobertura básica. A pesar de ser la cobertura básica del seguro, les decía que no es la que más se afecta en la práctica. La que más se afecta es la cobertura de gastos de defensa. Los administradores pueden ser que sean muchas veces demandados, pero no necesariamente son responsables. Entonces, el asegurador, según el artículo 84 de la ley reguladora del contrato de seguro en Costa Rica, maneja la dirección y la administración del negocio, del proceso judicial. Cuando hay una demanda contra el administrador, la defensa la debe proveer la compañía de seguros, salvo que exista un caso de conflicto de interés. Y esta cobertura de gastos de defensa, lo que termina pagando son los gastos o costas judiciales en los que incurra el asegurado administrador para defenderse frente a una reclamación que le haya sido formulada por parte de una víctima. Yo veo que en la legislación de ustedes los gastos de defensa no tienen que pagarse en exceso de la suma asegurada, ¿cierto? Hay un tope, están dentro del monto de la suma asegurada. Hay otras legislaciones donde dice que los gastos de defensa se tienen que reconocer incluso en exceso de la suma asegurada, y eso hace un poco problemático el manejo de las coberturas de responsabilidad civil porque incrementa el tope monetario de responsabilidad de la compañía. El tema de gastos de defensa normalmente en las pólizas de directores y administradores está muy regulado con límites y sublímites. Entonces usted pone límites por evento, pone límites por proceso, pone límites por persona. Y es importante tener claro cuando contraten las pólizas, sobre todo los intermediarios de seguros, cuáles son esos límites máximos. Porque a veces los límites y sublímites que contratan resultan insuficientes. Uno tiene que pensar en eventos grandes, complejos, que pueden ir más allá de lo que se requiere para tener ese monto completamente cubierto y que la póliza no resulte insuficiente para hacer frente a las necesidades que tenga su cliente. Está la cobertura de cauciones o fianzas. Muchas veces dentro de los procesos judiciales que se sigan contra los administradores se exigen cauciones o fianzas. Los procesos penales están amparados también por las pólizas de directores y administradores. Se amparan gastos y costos y honorarios de abogado con el consentimiento previo de la compañía de seguros. Esto es fundamental. Hay que pedir siempre consentimiento previo de la compañía de seguros. Y los gastos se pueden pactar por anticipo o por reembolso. ¿Cuándo es relevante el tema de anticipo o reembolso? En procesos penales. ¿Por qué? Porque en procesos penales muchas veces las conductas que están tipificadas como delitos son dolosas. Ustedes bien saben que uno no puede asegurar actos dolosos. Si usted lo han imputado por una conducta dolosa, es posible que no sea responsable, que usted no sea culpable penalmente y tendría derecho a la cobertura del seguro porque usted realmente no incurrió en dolo, simplemente se le acusó de eso. Se puede pactar que usted le va a dar el dinero de defensa al asegurado de manera anticipada con el compromiso del asegurado de reembolsarlo en caso de que pierda. ¿Pasó? No hay confianza o un contrato de buena fe. ¿Ustedes sienten que no lo devuelve el asegurado? En Colombia a veces lo hacen, lo pagan anticipado y le piden a veces una contragarantía al asegurado para que devuelva el dinero. Yo pues no sé si es más risible que lo entregue anticipado o que pida una contragarantía para cobrarle a alguien que después de ser condenado penalmente por dolo, pues creo que no va a tener absolutamente ningún bien disponible, pero le piden la contragarantía y le entregan a título de anticipo. O en otros casos simplemente le dicen, no le voy a anticipar nada, usted defiéndase, pero si usted gana, si usted demuestra que es inocente y que no cometió ningún tipo de conducta, pues yo le pago completamente su abogado, siempre y cuando usted me haya dicho previamente
cuánto va a ser el monto de los honorarios del abogado y yo le haya dado mi ok. Entonces se puede hacer por anticipo o por reembolso. Bueno, aquí está la norma que les decía, ustedes tienen limitado hasta el monto máximo asegurado, no hay que pagar en exceso. Y la dirección jurídica del proceso aquí en Costa Rica la lleva la compañía de seguros y lleva la defensa, salvo que haya algún tipo de conflicto de interés. Esta norma a mí particularmente me gusta. En Colombia no hay una norma expresa sobre el particular y se discute muchas veces si la defensa la tiene que llevar el asegurado o la compañía de seguros, si la compañía de seguros le puede sugerir un abogado al asegurado o no. Creo que ustedes esto lo tienen mejor regulado que nosotros. Cauciones y fianzas, les decía que en muchos procesos, sobre todo en los penales, es posible que se requiera una fianza. Por ejemplo, usted le pone una medida de privación de la libertad, pero la medida se puede levantar con una fianza. Con eso usted no le toca estar detenido. La compañía de seguros no se obliga a emitir la fianza o la caución que usted necesite, pero sí se compromete a pagar la prima para asumir dicha caución. Lo mismo en procesos civiles, ¿no? A veces hay medidas de embargo. Si usted quiere lograr el desembargo de las sumas que fueron embargadas, pues puede otorgar una caución al respecto y el costo de la caución lo asume la compañía de seguros, pero nunca se obliga a expedir la misma. Hay unas investigaciones que se conocen en la cobertura como investigaciones oficiales. Muchas veces pueden entidades estatales investigar a los administradores. Estos no son procesos que buscan indemnización de perjuicios. Estos son procesos que buscan sancionar conductas ilícitas desde el punto de vista administrativo por parte de los directores y administradores. Piensen ustedes en superintendencias. Un director o administrador de una compañía de seguros puede ser vigilado, o es de hecho vigilado por la superintendencia, y la superintendencia puede iniciarle un proceso sancionatorio por distintas razones. Por ejemplo, por actos de competencia restrictiva o prácticas anticompetitivas, lo pueden investigar. Esa investigación obviamente necesitará que el administrador contrate un abogado que lo defienda en ese trámite de proceso administrativo sancionatorio. Esos gastos de defensa están amparados por la póliza, pero únicamente los gastos de defensa del proceso judicial, porque como hablamos antes, la multa no puede ser cubierta por la compañía de seguros porque se desvirtuaría la función y razón de ser de la multa. Hay otros tipos de procesos administrativos sancionatorios. En Colombia hay, por ejemplo, Superintendencia también de Industria y Comercio, que es la que lleva todo lo referente a prácticas de la competencia, prácticas restrictivas de la competencia, salvo para el sector financiero. Y nosotros tenemos pues muchas investigaciones también del ente de control fiscal que les mencionaba, de la Contraloría. Esas también podrían eventualmente considerarse como investigaciones oficiales y estar los gastos de defensa amparados. Cobertura de reclamaciones laborales. Esta cobertura es muy importante, por lo menos en Estados Unidos, y se ha difundido en otras latitudes. ¿De qué se trata? De casos de acoso laboral. Esta no es una cobertura que va a amparar el costo de la indemnización por despedir a alguien de manera indebida o los salarios que le dejaron de pagar. No se trata de eso el objeto de la cobertura, no ampara los salarios dejados de percibir o la indemnización por despido sin justa causa. Esta es una indemnización de perjuicios extrapatrimoniales o patrimoniales si los logra demostrar que haya sufrido el trabajador en razón a conductas de acoso laboral por parte de los directores y administradores. Entonces, si alguien ha sido sujeto de abuso por parte de su empleador o pues de su superior jerárquico en la sociedad, podrá demandarlo y esta póliza cubre los gastos de defensa, de protección de ese asegurado y también eventualmente la condena de perjuicios que tenga que indemnizar al trabajador. Esta póliza tiene este amparo tiene una particularidad en las pólizas de directores y administradores, y es que puede volver asegurados a sujetos que no tengan la calidad de directores y administradores. Normalmente el único asegurado es un director administrador, entonces usted tiene que estar en la junta directiva, en el consejo directivo. De lo contrario, no tendrá la calidad de asegurado. Pero para la cobertura de reclamaciones laborales, así usted no tenga la calidad de consejero, eventualmente también podría estar asegurado.
Entonces es un amparo especial que está en las pólizas de directores administradores y que resulta importante, ¿no? Siempre en el mundo moderno pues hay mayor cultura de la imposibilidad de abusar de los empleados. Antes creo que la regulación laboral no era tan fuerte y los empleadores se propasaban, pensaban que usted no era un empleado sino más bien un esclavo y entonces lo trataban de esa manera. Eso empezó a generar demandas y hoy por hoy pues el mundo es más cuidadoso, ¿no? Usted como jefe se cuida mucho en las formas de lo que dice, lo que hace, los espacios en los que habla con los empleados, trata de procurar no tener reuniones privadas, siempre como con algún testigo, porque eventualmente usted nunca sabe de dónde puede venir algún tipo de denuncia. Y por eso es importante este amparo que está previsto en las pólizas de directores y administradores. Muchas veces las acusaciones pueden ser infundadas, pero igual usted va a tener que defenderse. Tendrá que acreditar con su abogado que usted no incurrió en ningún tipo de esas prácticas. Está la cobertura para el cónyuge. Básicamente, en los casos en que fallece el administrador y le deja la deuda al cónyuge, la sociedad conyugal, pues la idea es que no lo tenga que asumir la sociedad conyugal, sino que la póliza igual opere. Obviamente en el mundo moderno ya no se puede hablar simplemente de cónyuge como aquel derivado del contrato de matrimonio, también tiene que hablar uno de compañero o compañera permanente, etcétera, pareja estable. En el mundo moderno, entonces la póliza en eso es políticamente correcta e incluyente, entonces también tiene previsto el caso de compañero o compañera permanente. Está la cobertura de herederos, exactamente lo mismo de cónyuges, pero no para el cónyuge, sino para herederos. La idea no es dejarle usted la deuda a sus hijos, sino que la póliza entre a responder por las eventuales indemnizaciones que hubieran podido estar en cabeza del administrador. Está la cobertura que les decía yo que era la cobertura inicial en Estados Unidos, que es la de reembolso a la entidad tomadora. Yo les decía que en Estados Unidos la sociedad tiene que responder por lo que hagan sus administradores, y entonces usted en Estados Unidos podía demandar a los administradores o a la sociedad por cuenta de los administradores. Cuando la sociedad tenía que indemnizar a terceros, entonces entraba esta cobertura y se pagaba por ella. No en todos los mercados aplica, en Estados Unidos es muy común, en Colombia realmente esta cobertura se otorga pero no tiene aplicación práctica porque usualmente las sociedades no responden por cuenta de los administradores. Tendría que haber algún pacto especial para que la sociedad respondiera por ellos. Entonces es una cobertura que está en las pólizas de D&O, pero que tiene su explicación únicamente por la concepción del derecho anglosajón original. Está la cobertura de entidades sin ánimo de lucro. Esta cobertura se otorga a aquellos administradores que pertenecen al grupo de la entidad tomadora de la póliza, que en razón a el cargo que tienen en ese grupo de la entidad tomadora son enviados a ser administradores de una entidad sin ánimo de lucro. Entonces es muy usual que un grupo económico tenga alguna entidad sin ánimo de lucro a la que ayuda, apoya, y entonces usted agarra a su gerente y lo envía a ser miembro de junta directiva de esa entidad sin ánimo de lucro. Y usted termina en la entidad sin ánimo de lucro en un consejo directivo tomando decisiones. Esa entidad sin ánimo de lucro normalmente no tiene póliza de directores administradores, pero las decisiones que allí se tomen pueden generar perjuicios a alguien. Cuando usted lo envían en razón a pertenecer o a ser empleado de la entidad tomadora, le van a amparar las decisiones que usted tome en la entidad sin ánimo de lucro. ¿Listo? Porque usted está cumpliendo su encargo como administrador, ejerciendo allá, porque así lo designaron y así lo enviaron. Con esto, la póliza de directores y administradores no va a cubrir a los demás miembros del consejo directivo de esa entidad sin ánimo de lucro. Ellos tendrán que contratar su propia póliza, pero sí va a cubrir al administrador que está protegido en la póliza original que fue enviado en comisión a esa entidad. Normalmente usted en pólizas de directores y administradores las contrata una entidad tomadora. Usualmente es la compañía matriz del grupo, la holding. Siempre la matriz tiene sociedades filiales y sociedades subsidiarias, todas son subordinadas. Por entidad tomadora en las pólizas de directores y administradores se entiende la matriz
y se entienden todas las sociedades subordinadas, sean filiales o subsidiarias. Entonces, quedarán cubiertos los administradores pasados, presentes y futuros, no solo de la entidad tomadora, de la entidad matriz, sino de todas sus subordinadas. Entonces, cuando usted contrata una póliza de directores y administradores, está contratando cobertura para varios administradores, no solo los de la entidad matriz, sino absolutamente todos los del grupo. Pues bien, cuando alguno de esos administradores del grupo es enviado a una entidad sin ánimo de lucro que no pertenezca al grupo, se le va a dar cobertura únicamente porque fue enviado a esa entidad en razón del cargo que tenían en alguna de las entidades tomadoras. ¿Listo? Está la cobertura para administradores de subordinadas, filiales y subsidiarias. Todas las entidades subordinadas que están listadas en la póliza van a tener cobertura. Pero ¿qué pasa? Los grupos económicos no son inamovibles, son variables, ¿no? En el día a día pueden cambiar. Es usual que los grupos económicos se extiendan y que se vayan adquiriendo nuevas sociedades. Pues bien, cada vez que se adquiere una nueva sociedad, los administradores que correspondan a esa nueva sociedad que hace parte del grupo quedarán también igualmente amparados o cubiertos, siempre y cuando se verifiquen algunas condiciones o requisitos. Primero, que esa sociedad subordinada, sea filial o subsidiaria, no esté ubicada en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. La razón de ser, que la legislación anglosajona es más estricta. Entonces las compañías de seguros dicen, le doy cobertura automática, siempre y cuando no sea allá. ¿Listo? En cualquier otro país de América Latina no tengo problema, porque los regímenes son similares, pero en Estados Unidos no. Por ejemplo, podría establecer como condición únicamente sociedades domiciliadas en Costa Rica. Si su subsidiaria está ubicada en Costa Rica, va a tener cobertura automática, sin necesidad de reportarle a la compañía de seguros. Otra condición es que no cotice en bolsa de valores. Y eso es importante. Yo les decía al comienzo que el riesgo de una sociedad que está en bolsa de valores frente a otra que no está en bolsa de valores es diferente. Cuando usted tiene acceso directo al mercado, a la población, pues el riesgo es muchísimo mayor, porque la capacidad de causar daño por parte de un administrador se multiplica. Entonces, eso es otro condicionante que se establece. Y pues muchas veces se establece que el nivel de activos no sea superior a un porcentaje del nivel de activos de la matriz, porque es que podría traerse una sociedad subordinada que sea casi tan grande como la matriz. Y ahí pues la compañía de seguros va a decir, no, bueno, sin cobrarle prima adicional, pues no le voy a aceptar usted una compañía muchísimo más grande que tiene el mismo nivel de exposición. Mientras que se den estos requisitos, se le va a dar cobertura automática a los directores de cualquier empresa que se adquiera o cree en la cual tenga control durante la vigencia de la póliza de la entidad tomadora. No automática es cuando no se verifiquen los requisitos que vimos anteriormente, que esté domiciliada en Costa Rica o el nivel de activos se supera o que está en mercado de valores. En esos casos la cobertura no se da en forma automática, pero se puede contratar o adquirir. ¿Qué hay que hacer? Hay que avisarle a la compañía de seguros y hay que decirle, mire, tenemos una nueva sociedad en el grupo, va a tener estas características, la podemos incluir y podemos darle cobertura a los administradores de esa entidad, sí o no. La compañía de seguros analizará, dará una respuesta rápida donde dirá, lo puedo hacer cobrándole una prima adicional o lo puedo hacer sin necesidad de cobrar prima. Por ejemplo, yo establecí el nivel de activos en el 20% del total de activos de la matriz. Esta es una entidad que tiene un 22% del total de activos de la matriz. Pues no va a ser la compañía de seguros decirle, no, le tengo que cobrar una prima adicional del 50% nomás porque se pasó 2 puntos del punto de tolerancia que yo le daba cobertura automática. De pronto la compañía le va a decir, no, se lo cubro sin ningún pago de prima adicional, pero lo importante es que la entidad tomadora lo reporte y lo avise. De lo contrario no tendría cobertura porque no procede de manera automática. Esta es una cobertura que se llama perjuicios financieros por contaminación. Esta cobertura está realmente diseñada en beneficio de los socios y implica que haya un acto de contaminación ambiental cometido por la sociedad por culpa de una acción negligente de los administradores, donde el perjuicio que se esté reclamando no sea una destrucción de un bien o la lesión o muerte de una persona,
tiene que ser un perjuicio eminentemente financiero. Normalmente, ¿quién sufre un perjuicio eminentemente financiero? Pues los socios. Puede ser una pérdida del valor de las acciones generada por una mala publicidad que reciba la sociedad en razón de haber cometido un acto de contaminación. Ustedes saben que en el mundo moderno, con redes sociales, no es sino que alguien haga algo que no sea políticamente correcto para que todo el mundo en las redes sociales se le vaya encima. Entonces, una sociedad que contamina pues no es bien vista por la gente joven y en general no es bien vista por la sociedad. Entonces, eso le puede traer un perjuicio financiero, económico puro a los socios y podría estar eventualmente cubierto por este amparo. Está gastos de defensa por contaminación. Acá lo que se cubren son los gastos de defensa de los administradores cuando los demanden por un acto de contaminación. Y esta es una excepción a la exclusión de daños materiales o corporales. Acá se pudo haber producido un daño material, destrucción de un bien o una lesión o muerte de una persona, se demanda a los administradores por eso, a pesar de ser una exclusión. Si usted tiene este amparo especial, se levanta la exclusión y se le cubren única y exclusivamente los gastos de defensa. Si se llegase a condenar al administrador por destrucción de un bien o lesión o muerte de una persona, esa indemnización no estaría amparada por la póliza, porque es una exclusión, pero sí los gastos de defensa únicamente si se contrató este amparo de gastos de defensa por contaminación. Está el periodo extendido, que es una cobertura importante. El periodo extendido de reporte, ¿qué es lo que permite? Que cuando se termina la póliza, que es bajo la modalidad Claims Made, usted pueda adquirir un periodo adicional para recibir reclamaciones. Esto es como el tiempo agregado en el fútbol, ¿cierto? Un partido dura 90 minutos, pero a veces llegan hasta el 95, al 97 y pueden pasar cosas. Acá también se compra un periodo adicional para recibir reclamaciones por hechos que hayan ocurrido durante la vigencia de la póliza o dentro del periodo de retroactividad que hubiera sido pactado, pero que no se hayan alcanzado a reclamar en vigencia de la póliza. ¿Por qué se otorga esto? Porque les decía yo que Claims Made delimita temporalmente la cobertura y corta cualquier reclamación que se haga con posterioridad a la extinción de la póliza. Acá les estamos dando un periodo extra para que lleguen reclamaciones una vez la póliza se haya terminado. Ya lo vemos gráficamente más adelante. Este periodo extendido de reporte hay que negociarlo desde el comienzo, no se puede revocar por parte del asegurador, cobra prima adicional. La prima pues usted tendrá que pactarla desde un comienzo porque una vez termina la póliza, usted se imagina discutir el costo de la prima con la compañía de seguros cuando ya haya terminado la cobertura, es muy difícil, es desde un comienzo que se pacta y las condiciones de la cobertura del periodo extendido de reporte serán idénticas a la última vigencia contratada. Está la cobertura de costos para restitución de imagen y o reputación. Esta es una cobertura relativamente novedosa y lo que busca es recuperar la imagen y reputación del administrador y de la entidad tomadora. Ustedes saben que estas reclamaciones de directores y administradores pueden tener un impacto económico en el negocio y hay que lavar la imagen del administrador y hay que lavar la imagen de la entidad. Ustedes imaginarán que esta gente de Monsanto pues tiene que estar haciendo un trabajo enorme para recuperar su imagen y que no queden como personas que causaron cáncer de manera masiva. Hay coberturas no tradicionales, gastos de defensa e investigación interna. Esto no es una investigación oficial, es una investigación interna en la sociedad. Es como el revisor interno de la sociedad le inicia una investigación al administrador. Se le da cobertura. Esto es extraño, pero se permite. Algunas entidades tienen esos esquemas internos de investigación y necesitan a veces incluso abogados. Manejo de crisis personal. Esto es básicamente un administrador tiene embargadas sus cuentas, no tiene ni con qué pagar el colegio de los hijos. Entonces la póliza le da un auxilio al administrador que está en esa situación de crisis personal para que lo pueda pagar. Gastos de defensa de salud ocupacional y seguridad industrial. Cobertura especial para miembros de junta o empleados independientes. Yo les decía que miembros de junta externos independientes no siempre están tan bien informados como los internos. A ellos les dan un límite de cobertura adicional. Gastos de expertos, si usted tiene que contratar expertos para los propósitos de su defensa, pues estará cubierto. Gastos de extradición, cobertura algo exótica. Multas administrativas, hay países donde cubren multas, no en América Latina, y lo que se cubre son gastos de defensa en procesos que netamente son de imposición de multas. Privación de activos está ligada con la cobertura de amparo de crisis, gastos de emergencia y director de hecho. Este director de hecho
es un tercero que no tiene la calidad de administrador, no ha sido designado como consejero, pero actúa como tal. Es como el poder detrás del poder, es como el marionetero que mueve la marioneta por detrás e influye en las decisiones de junta. Ese sería un administrador de hecho, y hay pólizas que le dan cobertura al administrador de hecho. Miremos cuánto tiempo nos queda. Son la 1. ¿Sí? Nos tomamos 10 minutos y cerramos la presentación. Las exclusiones, actuaciones dolosas y de mala fe, no está cubierto en el seguro. Obtención de retribuciones a las cuales usted no tenía legalmente derecho, esto también está ligado con mala fe y dolo. Lesiones a personas o daños a bienes tangibles. Yo les decía, en el seguro de directores administradores solo se cubren perjuicios financieros puros. Cada vez que hay una lesión a una persona o haya la destrucción de un bien, eso no está amparado, para eso hay otros tipos de seguros de responsabilidad. Acá estamos hablando de decisiones de negocios que afectan patrimonios, no que destruyen cosas, no que lesionan personas. Hechos o reclamos conocidos con anterioridad a la vigencia de la póliza. Obviamente, como solo se cubren riesgos putativos, pues las compañías de seguros se cuidan mucho. Si usted ya conocía un hecho o circunstancia al cual se podría esperar a futuro una reclamación, pues la compañía de seguros no la va a cubrir. Si usted ya sabía que cometió un acto incorrecto como administrador, pues no puede pretender que la compañía de seguros lo vaya a amparar cuando se lo reclamen. Entonces, por eso se excluyen hechos conocidos con anterioridad a la vigencia de la póliza, para evitar que le metan goles con siniestros a las compañías de seguros y para evitar que haya propensión al fraude por parte de los asegurados. Todo lo referente a temas nucleares, contaminación, salvo que se contrate las coberturas que vimos, hechos o reclamos conocidos con anterioridad a la vigencia de la póliza. Si decimos que el siniestro es la reclamación, si ya hay una demanda judicial contra un asegurado antes de que inicie la póliza, pues obviamente no va a estar cubierto porque usted no va a amparar un siniestro que haya ocurrido antes del inicio de la vigencia de la póliza. Sanciones, multas e impuestos, insuficiente contratación de seguros. Esta sí es una medida de protección de las compañías, ¿no? A veces se van contra los administradores porque no contrataron debidamente los seguros. Entonces no contrató seguro de terremoto, entonces usted es responsable como administrador. Sería abrir una puerta muy grande de parte de las compañías de seguros, se curan en salud y por eso lo excluyen. Reclamaciones de asegurado contra asegurado. Normalmente, para evitar colusión entre asegurados, entre administradores que se demandan entre sí, no se les da amparo. Esta exclusión solo se levanta tratándose de la cobertura de responsabilidad laboral o reclamaciones laborales, que si puede haber un caso de acoso entre dos consejeros, y en ese caso, no importa que ambos sean asegurados, se permite el amparo. Temas en Estados Unidos fuera, daños ejemplarizantes, daños punitivos, no se cubren. Hay una exclusión de reclamación de accionista mayoritario. Esta es bien debatida y es, a veces puede venir un reclamo de una acción social de responsabilidad fomentada por un mayoritario. A veces puede generar algún tipo de colusión, las compañías de seguros lo excluyen. Las pólizas dirán qué porcentaje de acciones tiene que tener un accionista para considerarse mayoritario. Lavado de dinero son actividades dolosas. Violación de normas jurídicas por fuera del límite geográfico. Las pólizas de directores administradores tienen un límite geográfico pactado. Usualmente se da cobertura mundial, pero a veces no se da cobertura territorial mundial. Si se le da solo por Costa Rica y cometen un hecho fuera de Costa Rica, pues no estaría amparado por la póliza. Y relacionada como consecuencia cualquier emisión de valores. Hay una cobertura especial de emisión de valores. Si usted quiere salir a mercado de valores, tiene que contratar ese amparo especial, de lo contrario no tendrá esa cobertura. Hay una exclusión muy cuestionable, que es la de RC profesional. ¿Cuál es la idea? Que hay otro seguro, que es el de responsabilidad profesional. El de directores y administradores cubre la responsabilidad de los directores y administradores por sus funciones como tales. El de RC profesional debe cubrir la responsabilidad profesional de la empresa por perjuicios que le causa a terceros. Muchas veces se le quiere endilgar responsabilidad a los administradores por actuaciones profesionales realizadas por la empresa. El seguro de día no cubre eso y esto se excluye. Esta exclusión es bien debatida, podría dar para una presentación entera, porque muchas veces, por lo menos en Colombia y en otros países, se liga con el objeto social de la sociedad, de la entidad tomadora del seguro, de la entidad administrada. Yo creo que eso es un error, porque una de las funciones del administrador es desarrollar el objeto social
de la sociedad. Si usted llega a establecer una exclusión en torno a cualquier tema ligado con el objeto social, pues va a tener una exclusión tremendamente amplia que se va a volver ambigua. Cualquier cosa puede estar directa o indirectamente relacionada con el ejercicio del objeto social y eso podría conducir, mal interpretada, a que la póliza de directores administradores no cubre nada. Y eso sería una interpretación absurda. Bien, miremos un poquito la noción de reclamación y con eso terminamos. Dentro de los 10 minutos que les había anunciado, quedando 4 minutos o 5. Cualquier solicitud extrajudicial de indemnización de daños y perjuicios es una reclamación. Cualquier proceso civil o comercial o demanda es una reclamación. Hay una cláusula prevista en las pólizas de directores administradores que es la de unidad de evento. Muchas veces pueden venir varias reclamaciones por un mismo hecho o varias reclamaciones contra el mismo asegurado en distintas jurisdicciones o por distintas entidades, pero son los mismos hechos. Las pólizas de directores administradores consideran que cualquier reclamación ligada con un mismo hecho, presentada contra cualquier administrador, se va a considerar como un mismo evento y para los fines de la póliza será una única reclamación. ¿Esto es relevante para qué? Para efectos de saber cuál es la póliza que se afecta. Porque puede haber una reclamación en la póliza de vigencia del año 2017 y luego presentada otra en el 2018. No voy a afectar ambas pólizas, únicamente la del 2017, por la cláusula de unidad de evento. Eso es bien importante en temas de claims made. Y bueno, hechos constitutivos de eventos en el futuro. Miremos un poquito el tema claims made, cómo funciona. Cualquier reclamación presentada durante la vigencia de la póliza con fundación o una actuación incorrecta, real o supuesta de algún asegurado. La decisión incorrecta se tomó en el año 2008. Está dentro del periodo de retroactividad. Se reclama en el 2012. Va a estar cubierta no por la póliza vigente en el 2008, sino por la póliza vigente en el 2012. Esta va a ser una póliza de claims made con retroactividad y va a estar cubierta por la del 2012. Veamos cómo funciona el periodo adicional para notificaciones o periodo extendido de reporte. Se decide cuando se revoca el contrato o no se contrata uno nuevo, siempre y cuando usted no logre contratar con otra compañía de seguros la cobertura de D&O. Puede ser un periodo adicional de 12, 24, 36 meses, depende de qué tan amplio esté el mercado, qué tan blando esté, y se cobra una prima adicional. El hecho tiene que haber ocurrido durante el periodo de retroactividad o durante la última vigencia contratada, y la reclamación se va a dar una vez se haya extinto la póliza. La póliza estuvo vigente en el 2012, pero la reclamación llega en 2013. Va a estar cubierta por la póliza del 2012, siempre y cuando la reclamación se dé dentro del periodo extendido de reporte. Y lo último que les quería compartir, y con esto terminamos, es una modalidad prospectiva de cobertura que es muy importante, que se conoce como notificación de hechos y circunstancias conocidos. ¿Qué pasa con esto? Las pólizas de directores administradores y en general las pólizas de claims made, es claro que no amparan hechos y circunstancias que ya son conocidas por parte del asegurado. Entonces, cada vez que usted va a renovar una póliza, pues le hacen la declaración de asegurabilidad y usted tendrá que decir qué hechos y circunstancias conoce. Pues bien, les voy a poner un ejemplo. Unos administradores de una sociedad conocieron de un hecho y circunstancia que podía derivar una reclamación en vigencia de la póliza del año 2015, ¿cierto? Para el año 2016 los cambiaron a otra compañía de seguros y siguieron con la póliza de directores administradores bajo la claims made. Bien. En vigencia de la nueva póliza en el 2016 se presenta la reclamación por ese hecho y circunstancia que era conocido desde el año anterior. Ahí tenemos efectivamente un siniestro, ¿cierto? Los asegurados muy juiciosos lo notificaron al momento en que tenían vigente la póliza del 2015 a la aseguradora A y luego cuando contrataron con la aseguradora B también lo notificaron al llenar el formulario de declaración del riesgo. Cuando llega la reclamación, la aseguradora B le dice, mire, este es un hecho y circunstancia conocido, usted ya lo dijo en el cuestionario, como hay una exclusión de hechos y circunstancias, yo no le puedo amparar ese hecho, porque ya es un evento que usted conocía y sabía que iba a haber una reclamación. Por ende, no le puedo pagar esa indemnización. El asegurado quedó un poco molesto y dijo, bueno, ¿sí? le pasa a uno por decir la verdad. Se fue a la compañía anterior y le dijo,
yo a usted le notificó un hecho y circunstancia del cual esperaba una reclamación, sírvame amparar ese evento. La compañía A, desconociendo esta cláusula, le dijo, es que todavía no ha habido siniestro, porque usted todavía no ha recibido reclamación. Y entonces no tengo por qué indemnizarle nada ni ampararlo porque no ha habido siniestro. O sea, si no hay siniestro, no indemnizo. Entonces, este señor dijo, bueno, ¿y dónde queda esta cláusula? No puede ser que yo lleve contratando varios años de manera interrumpida un seguro y por ningún lado me lo cubran. Para evitar eso, está esta cláusula. ¿Y qué hace? Esta cláusula le da cobertura a hechos y circunstancias conocidas por el asegurado que se reporten a la compañía de seguros en vigencia de la póliza, así esos hechos y circunstancias sean reclamados con posterioridad a la extinción de la póliza. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sé de un hecho y circunstancia del cual se puede derivar una reclamación, se lo notifico a la compañía de seguros. Una vez notificada, la póliza que queda afecta es la vigente al momento de la notificación, así el reclamo se produzca con posterioridad. Y eso permite un debido funcionamiento de las cláusulas claims made. Sin esto, las cláusulas claims made cometen injusticias, atropellos y errores de cobertura. Por eso, para manejarlas se requiere un gran conocimiento técnico y una enorme profundización en la materia por parte sobre todo de los intermediarios de seguros, que son los que terminan ofreciendo este producto. Bien funcionado desde el punto de vista técnico, las cláusulas claims made pueden operar sin vacíos y sin problemas de cobertura. Acá hay unas consideraciones generales de aviso de siniestro, de obligaciones en caso del siniestro que ustedes pues bien conocen, jurisdicción y ley aplicable, normalmente la del lugar donde se expide la póliza, y jurisdicción mundial, normalmente en pólizas claims made. Yo con esto doy por concluida la presentación, quedo a sus órdenes para cualquier tipo de interrogante, cuestionamiento que tengan, y les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Espero no haberlos aburrido mucho y haberles abierto el apetito para la hora del almuerzo. Mil gracias, nuevamente muy amables por la gentil invitación.